Lo enfoco de una manera muy parecida con la fotografía cuando tengo cámara en trípode, es exactamente lo mismo. El mismo tipo de atmósfera, el mismo tipo de encuadre, de sensaciones y tal y cual. Y bueno, también cuando me la pongo cámara al hombro, también tiene mucho que ver con mi fotografía documental, porque es una fotografía que está buscando siempre el encuadre perfecto, porque estamos hablando con un objetivo de 35 y eso tiene que funcionar muy bien el encuadre para que te lo creas y para que fluya y para que sea estéticamente. Y no sé cómo explicarlo, cómo abordo, pero es igual que la fotografía. Realmente cuando eres fotógrafo y te lo juegas todo en un solo instante, cuando le das al rec y te das cuenta que el tiempo fluye, es una relajación. O sea, para cualquier fotógrafo que lleva mucho tiempo fotografiando, grabar en vídeo es algo mucho más sencillo y más relajante que, aunque al final tiene que una escena o una secuencia y tal y cual tiene que tener la misma intensidad que una fotografía. Pero sí es verdad que el ejercicio es distinto. Yo soy una persona de ciudad, soy estudiante de biología, o sea, soy biólogo. Y realmente mi acercamiento a Doñana ha sido siempre por la Estación Biológica de Doñana como anillador, voluntario, pasando un tema de pájaros fundamentalmente, o con artículos científicos, con temas de flora. Entonces había escenarios, atmósferas y actores dentro de Doñana que me eran totalmente desconocidos. No solo eran desconocidos, sino que en un principio los he rechazado siempre como conservacionista. Y eso era lo que más me atraía en este proyecto. Cuando entré en él, sabía que tenía que conocer a los antiguos guardas, que me contaran esa doñana que se nos fue, y también tenía que conocer el mundo de la cultura vaquera, de la cultura del monte, de Hinojo, de la ganadería, que está tan relacionada con el de la Virgen, y yo sabía que ahí era un elemento no solo extraño, sino que sabían que soy un biólogo, que vengo de un mundo. Entonces yo creo que ahí es donde se puede notar que hay algo que es distinto, porque dentro del ambiente de Doñana esos son sitios muy diferenciados siempre, o es de la parte de la conservación o es de la parte de la ganadería o de los agricultores, de la parte hay como un enfrentamiento. Y como siempre he hecho en otros documentales, a mí lo que me gusta es mezclar y meterme en sitios donde ni pertenezco, ni conozco, ni a lo mejor soy bienvenido, ¿no? Entonces mi viaje ha sido apasionante porque ha sido meterme en algo totalmente desconocido, que me ha hecho ver Doñana de otra manera totalmente desconocida y me ha hecho ver un montón de capas que eran totalmente invisibles para mí en principio. Bueno, yo nunca me presento como biólogo, sino que si ellos preguntan, pues lo digo, pero siempre suelo ser, ¿cómo se llama? Observación participativa, ¿no? El que intento perfil bajo, ¿sabes? Y nada, en general bien, muy bien. Al principio mal, muy mal, porque son gente que tanto de los ganaderos como los antiguos guardas son gente que muchos de ellos han recibido muchas entrevistas de televisiones, de documentales extranjeros. Van muchos medios para allá, para Doñana, a hacer cosas. Entonces, otra persona más. Lo que pasa es que mis trabajos, como son siempre a largo recorrido, ellos ven que a lo mejor llego un día y no llevo la cámara, llego otro día y termino durmiendo en casa de uno, ¿sabes? Que ven que dice, bueno, llega un momento que pasan 2 años y dice, ¿y este tío qué es lo que está haciendo, no? O sea, lo más fuerte de la relación que he tenido con ellos, que me pasa en otros documentales, es aguantarme a decir, este hombre, ¿cuándo va a terminar ese documental, no? Pero ese tiempo largo llega un momento que genero amistades que son ahora amigos, vamos. Tengo desde un amigo de 92 años que era un antiguo guarda hasta ganaderos del monte. Y en principio son gente muy cerrada porque la marisma genera un carácter bastante rudo. De ese horizonte, esa mirada perdida y profunda genera personas con un sentimiento de la vida muy tranquila, pero también muy suya, ¿no? Pero en el momento que se abren son gente muy fiel. Entonces, así como al principio fue muy cerrado y era eso, en el momento que te metes dentro, te metes hasta la cocina, que se dice, ¿no? De hecho, es las imágenes que hay ahí de meterme debajo de la Virgen del Rocío, ¿no? Eso no podría ser posible si no hubiera sido una aceptación por parte de ellos, ¿no? Y eso no fue ni siquiera hablado, ni siquiera
Estamos hablando que fue preparado. Estamos hablando que yo un momento dado le digo a él, y dice, ¿no has grabado cómo se mete uno dentro de la Virgen? Y digo, no. Y yo creía que lo iba a grabar a él, a Faraco, que es un panadero de allí, de Almonte. Y cuando me di cuenta, estaba siguiendo la cámara en mano, cuando me di cuenta me estaba abriendo un hueco para meterme ahí. Eso es algo que a fecha de hoy se me pone los vellos de punta porque no entendía ese nivel de aceptación, ¿sabes? Entonces, sí es verdad, son una sociedad que son muy cerrados, pero a la vez cuando se abren son muy piña. Bueno, la relación de Rocío Doñana, yo ya te digo, y vuelvo al principio de la entrevista, yo era biólogo y yo cada vez que venía la peregrinación del Rocío lo veía como una intromisión en esto, no entendía esto. Después, poco a poco, cuando he ido estudiando y he ido investigando, ahí hay un tema de identidad que pasa con todas las reservas naturales del mundo, que son la pertenencia, ¿no? Cuando hay algo virgen, siempre las poblaciones locales se intentan apropiar de ella. En el caso de la Virgen es una cosa muy clara. La Virgen es la reina de la marisma y como la Virgen es mía, por ende, la marisma es mía, ¿no? Entonces ahí hay un tema de identidad muy claro, ¿no? Entonces eso fue de la segunda cosa que... Pero después, poco a poco, también había ahí una energía que no terminaba de entender qué era, ¿sabes? Y a mí me gusta, ya te digo, no soy religioso, de hecho, no soy creyente, soy ateo desde un viaje que hice a la India, pero me atraía mucho esa energía que había ahí. Y fíjate, hurgando con temas arqueológicos, parece ser que es que la Virgen del Rocío es un sincretismo de una diosa, que es la diosa Astarte, que se lleva venerando desde 10.000 años antes de Cristo, de la época de los tartesos. Es la misma diosa que está en todo el Mediterráneo, ¿no? Que Astarte es la luz de la mañana, el lucero del alba, o sea, hay un montón de coincidencias con la Virgen del Rocío. Y de ahí está todo el tema, y la Virgen Astarte era una virgen, o sea, la Virgen, no, perdona, la diosa Astarte era un tema de la conservación, de la producción, no, la conservación no, de la reproductividad de la naturaleza, todo relacionado con el medio. Y claro, es que aquello de toda la vida, de siempre, de toda la historia geológica, es un sitio muy rico a nivel de caza, de pesca, de ganadería, ha sido un enriquecimiento. Y es normal que la gente tuviera esa veneración. Entonces por ahí relacioné la Virgen del Rocío porque me di cuenta que así como hay todavía culturas que todavía han mantenido ese respeto, esa relación con la naturaleza, como puede ser la japonesa, la budista o algunas tribus indígenas en Amazonas que tienen esa relación espiritual con la naturaleza, me di cuenta que había algo de eso en la Virgen del Rocío. Y por eso es como yo la he tratado. Ha sido un concepto, porque sé que habéis tenido aquí a Rocío de Vergara, que es un abordaje totalmente distinto, pero es complementario con lo que estoy diciendo yo ahora mismo. La Virgen del Rocío, en mi sentido de verlo, es como cuando se le respetaba la naturaleza y se pensaba que se piensa, la gente que tiene un poquito más de cabeza todavía lo seguimos pensando, que nos debemos a la naturaleza y debemos de respetarla, pero bueno, por ahí es que era como volver a los símbolos, ¿no? A entender los símbolos. Bueno, la conclusión es este proyecto es un proyecto adaptado a un proyecto más grande que tengo co-guionizado con Javier Castroviejo, antiguo el director del Parque Nacional de Doñana, de la Estación Biológica, y es sobre todos los humedales en Sudamérica. Y me estuve 1 año y medio estudiando todo lo que fue nuestra conquista, reconquista, exploración de toda América por medio de la ganadería. Al final, eso lo adapté a Doñana, ¿no? Entonces, lo que me doy cuenta es que el hombre se comporta igual en todos los sitios. Es una especie de apropiacionismo del espacio, de extracción, poco a poco. Vamos perdiendo esa cultura que nos tiene relacionado con el medio, cada vez nos es ajeno, cada vez generamos una simbología de esa cultura, de esa relación con el medio, y llega un momento que solo nos quedamos con los símbolos. Y es cuando la sociedad está más decadente, ¿no? Lo interesante, lo bonito y lo importante todavía en ese Bajo Guadalquivir es que todavía hay una relación real con el medio. Todavía hay una ganadería, todavía hay una pesca, todavía hay una gente que sabe. Y eso va a ser muy importante en los años que nos vienen, en los problemas que nos van a venir y que estamos viviendo. Los problemas que nos vienen van a ser complejos, muy complejos para explicar a la sociedad, y se van a necesitar gente con mucho arraigo a la tierra para salir adelante, y creo que eso lo tienen todavía en el Bajo Guadalquivir.